Bienvenidos a todos nuevamente. En los videos anteriores hemos podido ver que la iglesia es una compañía nueva que Jesús había de formar sobre sí mismo, pagando un precio muy alto, vendiendo todo lo que tenía para comprarla. La iglesia estaba en los pensamientos eternos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Leemos de esto en Efesios capítulo 3. En aquel capítulo vemos que la iglesia es vista como un misterio escondido desde los siglos en Dios, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18, hemos visto que Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Era aún algo futuro. Así que la pregunta que queremos responder el día de hoy es la siguiente: ¿cuándo se formó la iglesia? Una de las cosas que hemos visto es que era necesario que Cristo padeciese, resucitase y subiera al cielo para la edificación de su iglesia. Primero, porque la cruz del Calvario fue la prueba final del primer hombre, es decir, de Adán y su descendencia. Cristo fue rechazado por los responsables religiosos de aquel tiempo, los judíos, y por el poder político de aquel tiempo, es decir, los romanos. Además, leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3 que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero para tener esa vida eterna, también era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 7, 14 y 15. Así que aquellos que habían de ser llamados fuera, que es el significado que vimos de la palabra eclesia, debían nacer de nuevo. Estos que habían de formar la eclesia debían nacer de nuevo. Y para eso era necesario que el Hijo del Hombre haya sido levantado. Luego que Cristo murió, era necesario que fuese resucitado. Pues de esta manera Dios dio testimonio que Él aceptaba su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Además, hemos visto que la roca fundacional de la iglesia es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo vimos en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y la resurrección dio claro testimonio público de esto. Leemos en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Además, Cristo no solo debía resucitar, también debía ascender al cielo. Pues él mismo había dicho palabras como esta: ahora voy al que me envió. Y además hizo promesas como esta: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera que el Espíritu Santo debía venir a este mundo para unir a todos los creyentes en un solo cuerpo, la Iglesia. Y Cristo debía ascender a la gloria para ser la cabeza glorificada de este misterio escondido en los siglos en Dios. Y desde aquel lugar Él enviaría al Espíritu Santo para unir a la iglesia. Por lo tanto, podemos decir con esto que la iglesia se formó en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Ese hecho es lo que la palabra define como el bautismo del Espíritu Santo. Leemos de esto en 1 a los Corintios, capítulo 2 y versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Los eruditos bíblicos nos dicen que el tiempo verbal
utilizado aquí indica un acto hecho una vez y para siempre. No es un hecho que se repita en el tiempo. No existe tal cosa actualmente como ser bautizado del Espíritu Santo y fuego en estos días, como se cree en ciertos círculos religiosos. El bautismo del Espíritu Santo es aquel acto por el cual el Espíritu unió a todos los creyentes en un cuerpo, formando la unidad del Espíritu. Efesios 4, versículo 3. Una unidad indivisible y que perdurará hasta que la iglesia sea arrebatada para estar con el Señor. Esto, y nada más que esto, es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando éste descendió en Pentecostés, bautizó a todos los creyentes en un cuerpo. La señal visible de esto fue el hecho de que todos comenzaron a hablar en el idioma de las personas que les escuchaban. Habían partos, medos, elamitas, personas de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Egipto, África, Creta, Arabia, etc., muchos otros lugares. El Espíritu Santo había descendido para habitar en los creyentes y unirnos en un solo cuerpo. De manera que el Espíritu Santo habita en los creyentes, no solo de forma individual, sino también colectiva. También podemos agregar que en el libro de los Hechos, este único hecho del bautismo del Espíritu Santo tuvo una extensión primero a los judíos en Hechos capítulo 2, luego se extendió a los samaritanos en Hechos capítulo 8 y se extendió también a los gentiles en Hechos capítulo 10. Cuando vimos el Evangelio de Mateo, vimos ciertos cambios en los tratos del Señor con el pueblo judío. Por ejemplo, vimos que luego de que el pueblo lo rechazara como el Mesías, incluso llegando a decir que él sacaba a los demonios por Beelzebú, lo que es conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo, leemos que el Señor salió de la casa. Hablamos ya de esto, Mateo capítulo 3 y versículo 1. Lo asombroso es que los primeros capítulos del libro de los Hechos nos muestran también este desarrollo. Pues el Señor les había dicho a sus discípulos que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es lo que respecta a la manifestación del reino de los cielos. Pero les dijo sí que recibirían el Espíritu Santo y que les serían testigos en Jerusalén. Esto lo vemos en Hechos del capítulo 1 al 7. En toda Judea y Samaria, desde el capítulo 8 al 12. Y hasta lo último de la tierra. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13 hasta el final e incluso hasta nuestros días. En la primera parte del libro de los Hechos encontramos la primera predicación cristiana, la cual expresó Pedro, pues el Señor le había entregado la llave del reino de los cielos. Lo leímos esto en Mateo 16. Y una llave se utiliza para abrir puertas. Así que Pedro debía ser el que abriría la entrada al reino de los cielos por medio de su predicación. En esta primera predicación se convirtieron 3.000 almas. Un contraste asombroso con las 3.000 personas que murieron cuando la ley fue dada en Sinaí. Pueden verlo en Éxodo capítulo 32 y versículo 28. ¿Qué testimonio más grande de que Dios estaba realizando algo completamente nuevo? Tanto la predicación de Pedro en Hechos 2 como sus siguientes predicaciones al pueblo y a los responsables del pueblo judío, entre el capítulo 2 hasta el capítulo 7 de los Hechos, Pedro llamaba al pueblo y a sus responsables a arrepentirse y convertirse para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, el reino en su manifestación, y que Él enviase a Jesucristo. Es decir, la gracia de Dios aún buscaba que el pueblo judío se arrepintiera de lo que había hecho, para que así Cristo pudiese venir a reinar. Pero sabemos bien que Dios permitió todo esto para que nosotros, creyentes de entre los gentiles, escucháramos las buenas nuevas de salvación y formáramos parte de este un cuerpo. El último llamado al pueblo
fue dado por el primer mártir cristiano, Esteban. Conocemos bien su historia. Solamente quiero resaltar un versículo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Leemos: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto está en Hechos 7, versículo 58. Lo echaron fuera de la ciudad. Esto nos recuerda lo que leemos en Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa. Algo asombroso estaba por acontecer. El pueblo había rechazado este último testimonio de la gracia de Dios a través de Esteban y lo sacó a este mártir, a este hombre, a este fiel testigo, luego de que él había dicho que había visto los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, lo cual era un testimonio claro de que el Señor estaba allí esperando volver para reinar sobre la nación. Sin embargo, ellos lo apedrearon, mientras que sus ropas fueron puestas a los pies de Saulo, el perseguidor. Pero Dios tenía en mente algo asombroso. Y podemos ver que donde se consumó el rechazo del pueblo al testimonio de Jesús, él mismo puso los vestidos de Esteban a los pies de Saulo, que luego ya no sería el perseguidor, sino el apóstol de los gentiles. ¡Qué maravillosa gracia! Nos recuerda aquel día se sentó junto al mar, Mateo 13 nuevamente, figura de las naciones. Este mismo Saulo se convertiría camino a Damasco, desde el mismo lugar donde Esteban había dado testimonio de ver al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, de pie a la diestra de Dios. Desde ese mismo lugar donde él estaba, Cristo, cabeza de su iglesia, a la diestra de la majestad de las alturas, haría un llamado a Pablo para revelar el misterio escondido en los siglos en Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La iglesia, por lo tanto, es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza glorificada en los cielos. Por lo tanto, la posición y las esperanzas de la iglesia son celestiales, pues allí está su Señor y cabeza. Por el descenso del Espíritu Santo, allí en Pentecostés, Cristo unió a los suyos, tanto judíos como gentiles, en un cuerpo, y lo unió a sí mismo en los cielos. Este cuerpo, esta iglesia, también es llamada la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pronto Cristo vendrá para reinar finalmente sobre la nación de Israel, como tal como lo prometió, pues irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero lo hará en conjunto con su iglesia, la que habrá reunido de entre los judíos y de entre las naciones, desde Pentecostés hasta el día en el cual Él venga a arrebatar a la iglesia. Evidentemente, antes de que Él venga a reinar en esta tierra. Hoy Cristo está llamando a los suyos a salir fuera de entre los judíos y las naciones para formar parte de su iglesia, la que está edificando sobre sí mismo. Que podamos considerar y caminar en virtud de este inmenso llamamiento